Nosotros, ¿no? En matemática, en física, solemos usar bastante lo que son vectores, ya sea para posiciones, ¿no? Fuerzas, etcétera, etcétera. Por eso es que es necesario hablar de esto. Esta parte sí es un poco más corta, voy avisando. Entonces vayamos viendo que es un vector, ¿sí? Va a ser un objeto con dirección y magnitud. Es decir, va a ser un objeto matemático, es una flechita, como tal, ¿no? Que va a ir de un punto a otro, ¿no? Con una cierta dirección, ¿no? Por ejemplo, de aquí va de este punto a este otro, ¿no? Origen, llegada, ¿no? Este va a ser el vector v. Lo vamos a definir de esta forma, ¿no? Un v con la rayita, ¿no? O también un v pero en negrita. Y pues, ¿qué va a suceder? Va a tener una magnitud. ¿Qué es la magnitud? Simplemente el tamaño que va a tener el vector, que lo vas a interpretar con estas rayitas, ¿sí? A igual que como hicimos con determinantes, solo que en este caso, pues no va a ser un determinante como tal. ¿Sí? Va a ser simplemente una magnitud, digamos. El v. ¿Qué sucede? Pues nosotros podemos hacer suma de vectores. Por ejemplo, estos vectores de acá, los puedo ordenar, ¿no? De aquí para acá y el otro por acá. Los vectores como tal van a ser una especie de desplazamiento. Es como si yo me hubiese desplazado de acá para allá, ¿no? Por ejemplo, de este punto me he desplazado para acá. Ahora, he puesto otro vector encima, me he desplazado para acá y me he desplazado último para acá. Entonces, el desplazamiento total va a ser este de acá, ¿no? De esta manera podemos interpretar bastante los vectores. Ahora, esta es la suma, también hay resta de vectores, ¿no? Este es mi vector, este es mi otro vector. Entonces yo puedo poner acá, por ejemplo, ¿no? Este vector aquí, ¿no? Vamos a llamarle U al grande, ¿sí? Y al pequeño vamos a llamar V. Si yo quiero restar, entonces yo tengo que hacer esto, pasarlo para el otro lado, en el otro sentido. Entonces va a ir de acá para acá, la resta. Entonces esta resta de acá, ¿no? Va a ser, ¿no? Lo que viene a ser el U menos V, ¿sí? Esto va a pasar para acá, el U menos V. Este U va a pasar para acá, ¿sí? Entonces este va a ser el U menos V. Y este V va a estar acá. Perfecto. Ahora, si yo quiero restar en vez de U menos V, V menos U, pues tengo que poner acá este de acá y este por acá. Porque va a ir en el sentido contrario, ¿sí? Simplemente cuando decimos resta es llevarlo al sentido contrario. Entonces ahora el vector no resta va a ser este de acá, ¿no? Va a ir del V al U, ¿no? Va a ser de esta forma. Perfecto, ¿no? Entonces este de acá va a ser el vector no V menos U. Nos damos cuenta de que simplemente han cambiado su dirección, ¿no? Por eso tenemos que percatarnos bien de la dirección de los vectores. Ahora, pues veremos lo que son los vectores en R2. Esta es la mejor forma tal vez de definir un vector, ¿sí? Por medio de lo que vienen a ser coordenadas. Vamos a definir entonces, ¿no? Un vector, ¿no? Con punto de origen en 0, 0, aquí, en el cruce del eje X con el eje Y, ¿no? A otro punto AB. Entonces nuestro vector va a estar definido por estas coordenadas, ¿sí? AB. Entonces, con esto ya podemos nosotros hallar una magnitud, el tamaño de este vector. ¿Cómo? Aplicamos Pitágoras, ¿no? Este va a ser la coordenada AB, entonces significa que este va a ser A, ¿no? Y este va a ser B. De modo que la magnitud va a ser pues justamente, ¿no? El V, barritas, ¿no? Que va a ser de la siguiente forma, ¿no? La raíz, ¿no? De A cuadrado más B cuadrado. Simplemente, como digo, es un Pitágoras. Y ya está. Ahora, la dirección, ¿cómo la defino? Pues por lo general lo definimos de la siguiente forma, ¿no? Como la pendiente A sobre B, ¿no? Esto mismo lo habíamos aplicado, como vimos, en lo que vienen a ser las rectas, ¿no? De las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Las rectas tenían un A sobre B, un D sobre E, ¿no? Entonces, veamos esto, ¿no? ¿Qué viene a ser, ¿no? Dado por esto, un teta, ¿no? Va a ser igual a tangente teta, es igual a E. Por eso es que lo aprovechamos para dar una dirección. Sigamos, ¿no? Podemos definir la suma de los vectores por medio justamente de estas coordenadas, ¿no? Aquí simplemente hemos dicho de ir de un lado a otro, al otro, al otro, ¿no? Y sumarlo así. Aquí, como este es 0, 0, ¿no? Al sumar yo un vector por acá encima, ¿no? Es como si estuviera poniendo el 0, 0 acá. Entonces va a ser sumar el A a B con la otra coordenada. Va a ser de esta forma, ¿no? Suma A a un B más un CD va a ser igual, ¿no? A más C, ¿no? Con B más D. ¿Ok? Esta es la suma de vectores, simplemente. La resta, pues aquí ya se puede interpretar mejor, ¿no? Aquí va a ser, ¿no? De esta forma. A menos C con el B menos D. ¿Sí? Por eso es que hay que tener cuidado, ¿no? Si lo cambio yo de posición, ¿no? Este pues va a tener que de alguna manera cambiar también. Por ejemplo, acá yo hago el C, D, ¿no? Menos A, B. Entonces ahora sí nos damos cuenta que sí hay un cambio, ¿no? C menos A y aquí va a ser D menos B, ¿no? Entonces hay un cambio, ¿no? Ese es el V menos U. Ya está. Aquí se nota mejor.
Ahora también nosotros podemos hacer lo que es la multiplicación por un escalar, ¿no? Al igual que hicimos con las matrices, podemos hacerlo con los vectores. Que simplemente es multiplicar, ¿no?, el escalar con este vector, ¿no? El escalar pasa para cada uno de los términos. Alfa A, alfa B. ¿No? Y así es como ya hemos definido ahora lo que van a ser los vectores en R2. ¿Sí? ¿Por qué digo R2? Pues justamente es el plano cartesiano, ¿no? Dos rectas reales que van a formar el plano. Y de la misma forma nosotros podemos generalizar vectores para Rn, es decir, más dimensiones. El R1, el R2, el R3, el R4, ¿no? Entonces van a haber más coordenadas. ¿No? Hasta aquí sería R1, R2, R3, Rn. ¿No? Estos van a ser los vectores. Y claro, se va a definir la suma de la misma forma, sumar cada componente, ¿no? Las restas también igual, ¿no? Y lo que es la multiplicación por el escalar de la misma forma. Simplemente a cada uno de las coordenadas. Las trabajamos por separado, ¿no? Entonces ahora podemos hablar también de lo que viene a ser proyecciones. Ahora sí, esto es un poquito más abstracto, tal vez, ¿no? Y viene a ser de la siguiente forma. Yo tengo un vector v y un vector u. Yo quiero ver, por decirlo así, cuánto de este vector u hay en este vector v. ¿Sí? Esto se va a llamar proyección de u sobre v. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que agarrar nuestro vector v, ¿no?, y transformarlo en una unidad. Esa unidad nos va a permitir hablar de tamaños, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer el v, ¿no?, y la magnitud, que sería del v, ¿no? Y por acá, del otro lado, pues vamos a tener la magnitud de esto. ¿Cuánto va a ser? Acá va a haber un teta, que va a ser el ángulo que hacen estos dos vectores, ¿no? Y pues la proyección va a tener el tamaño de u, ¿no?, por coseno de teta. En este caso es coseno, recuerdo, ¿no? Cateto adyacente, ¿no? Entonces vamos a tener que la proyección de u va a estar definida de la siguiente forma. U coseno de teta, ¿no?, el vector v sobre su magnitud, ¿no? Y con esto, ¿para qué nos sirven las proyecciones? Pues lo vamos a usar para que cuando nosotros tenemos dos vectores y queremos expresar otro vector, ¿no?, lo podemos expresar justamente por medio de estos otros vectores, ¿no? Claro, en este caso tenemos que darnos cuenta, ¿sí?, de que esto es perpendicular, ¿sí? Entonces hay que aprovechar y ver que esto de acá también sea perpendicular, ¿no?, para que funcione. De modo que acá vamos a tener pues nuestro u y acá vamos a tener esto, digamos, un e, ¿no?, un ex, un ey. Así lo vamos a ver, ¿no? Entonces nosotros podemos hallar las componentes, por decirlo así, ¿no? Un vector que va a ir de acá para acá y otro vector que va a ir de acá para acá. Entonces con eso ya podríamos nosotros expresar, pues, ¿no?, nuestro u por medio de estos. ¿Ok? Y para eso nos sirven un poco las proyecciones, ¿no? Esto mismo pues se aplica para Rn, ¿sí?, no solamente aquí, ¿no? Ahí ya tenemos que definir mejor lo que es el coseno de teta también, ¿no? Y por último, bueno, siguiendo, ¿no?, con esto vamos a ver lo que es la regla del paralelogramo, ¿sí?, que va a ser la suma, ¿no?, en este caso, de vectores, ¿no?, para dar un vector u. En este caso vamos a agarrar un vector u y un vector v para dar un vector w, ¿sí? Para sumar, recordemos, esto lo ponemos encima, ¿no?, de esta forma. Ahora, yo lo único que quiero es hallar la magnitud de este w, ¿sí?, por medio de las magnitudes del u y el v. Entonces vamos a tener, ¿no?, que la magnitud del w, ¿sí?, de esta forma, va a ser igual, ¿no?, ¿a qué? Pues acá ya tengo una magnitud y acá tengo otra magnitud. Bueno, un lado, otro lado, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta de que si estos son perpendiculares, ¿sí?, hacemos que sean perpendiculares, yo puedo expresar la distancia, ¿no?, la magnitud de w, disculpen, por medio de estas dos. Pero ¿cómo hallamos estas dos? Pues veamos. Este pedazo de acá, ¿cómo lo hallamos? Lo único que hemos hecho acá es simplemente agarrar el u y pasarlo para acá, ¿no? Entonces esto de acá también vale u. Este es v, ¿no?, de esta forma. Entonces, si yo acá tengo un ángulo teta, que va a ser el mismo ángulo de acá, teta, ¿no?, este de acá, este u, lo proyectamos acá, va a ser u coseno de teta. ¿Ok? Y aquí va a ser u seno de teta. ¿Ok? Entonces, esto de acá, pues, Pitágoras. Esto al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Perfecto. ¿Cuál va a ser el cateto en este caso? Va a ser el v, ¿no?, más este pedazo de acá, el u coseno. Coseno de teta. Entonces vamos a tener acá el v más el u. Lo vamos a expresar así nomás, sin la rayita, ¿no?, coseno de teta. ¿No? Y esto al cuadrado. Más el otro cateto, que es el u, ¿no?, seno cuadrado. Bueno, seno, todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces, el v al cuadrado va a ser igual, ¿no? Aquí vamos a hacer el trinomio cuadrado perfecto, v cuadrado, más u al cuadrado, coseno teta cuadrado, se escribe acá, ¿no?,
más 2 veces u por v, ¿no? Coseno de teta, ¿no? Más el u, acá multiplicamos, ¿no? Ponemos su, seno teta, ¿no? Esto es al cuadrado, ambos al cuadrado. ¿Ok? Recordamos, ¿no? Que es coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces, como estos están acompañados del u, va a ser v al cuadrado más u al cuadrado más 2 veces u v coseno de teta. ¿Ok? Va a estar expresado así. Perfecto. ¿No? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros en matemática, pues a veces solemos escribir estas cosas de una forma más simple. Aquí es donde aparece el producto interno. ¿Qué va a ser el producto interno? Pues yo voy a agarrar un vector u por un vector v y voy a dar, pues como producto interno el u por el v por el coseno de teta, que es el coseno que hacen entre sí. ¿Okay? Y con esto yo puedo expresar esto de acá, ¿no? Es más, recordemos, ¿no? Si estamos hablando de un u, ¿no? El u por u va a ser entonces u por u por coseno de teta. Este teta, en este caso, ya que estamos hablando del mismo, va a ser 0. Entonces el coseno de 0 es 1. Entonces, ¿no? El u por el u va a ser igual simplemente a u cuadrado. Es decir, la magnitud al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces podemos expresar esto por medio del producto interno, ¿no? El w al cuadrado, tenemos acá, es igual, ¿no? Al v al cuadrado más u al cuadrado más 2 veces u por v coseno de teta. Ah, perfecto. Esto de acá es el producto interno. 2 veces u por v más, aquí va a ser, ¿no? u v por v, ¿no? Más u por u, ¿no? En este caso acá va a ser w por w, simplemente. Ah, perfecto. Esto de acá, si se dan cuenta, es justamente como una especie de producto. Es el trinomio al cuadrado perfecto, entre comillas, con este de acá, ¿no? ¿No? Los cuadrados de los primeros más 2 veces la multiplicación de los otros. Perfecto. Entonces, justamente por este motivo de que podemos expresar nosotros este tipo de expresiones, es que justamente hablamos de un producto interno. Porque esto acá al final es, pues, ¿no? El u más v, ¿no? El u más v, ¿no? De esta forma. ¿Ok? Entonces, vemos que se define el producto interno de esta forma. Y con esto, ¿sí? Ya hemos visto las herramientas básicas que vamos a usar más adelante. ¿Sí? Esto del producto interno, lo que viene a ser los vectores, las matrices. ¿Sí? Sí, esto es la finalización ya del día de hoy.